Hola para todos, mi trabajo se llama Historia del Libro. Mi nombre es Joan González y bueno, para responder la pregunta de cómo nacieron los libros, nos vamos al año 4000 a.C., en donde se crearon las tablillas en arcilla y quienes fueron los sumerios del antiguo pueblo en que vivía la Mesopotamia, quienes inventaron el primer sistema de estructura documentado, que fue la escritura cuneiforme. Estos símbolos se imprimían con una herramienta puntiaguda sobre la tablilla de arcilla que luego se iba a secar. Las incisiones con forma de cuñas eran breves y estaban dispuestas en forma piramidal. Luego se dieron los rollos de papiro en el año 2400 a.C. y son originarios de Egipto. El papiro se extrae de la médula de la homónima planta que crece a lo largo de las orillas del Nilo. La médula, extraída del tallo, se cortaba en tiras, se prensaba, se pegaba y se secaba, y el resultado iba a ser una hoja en la que se podía escribir con un cálamo afilado, obtenido del tallo de una caña. Los papiros se enrollaban y almacenaban en tubos de madera. Digamos, no era la más práctica como la consulta, pero los rollos estaban envueltos en palos de madera voluminosos y para desenrollarlos había que usar ambas manos. El otro inconveniente era que el papiro era un material muy frágil y era sujeto al desgaste y a la humedad. Entonces, lejos de su cálido y templado clima natal de la cuenca mediterránea, se puede pudrirse. Les decía, este material era muy frágil y le podía dar desgaste y humedad, y cuando estaban lejos del cálido y templado clima de la cuenca mediterránea se podría pudrir muy fácilmente. Luego nos vamos al año 200 a.C., donde se va a crear el pergamino, ya que el papiro era muy débil, como les decía anteriormente, y va a surgir este nuevo material y va a ser una membrana obtenida de la piel de animales que se calcinaba, luego se limpiaba y luego se estiraba. Entonces así se obtenía una superficie muy fina, muy pulida y muy resistente y también elástica. Los pergaminos más refinados aún se consideran uno de los mejores soportes para la escritura. El origen del pergamino, para mirarlo debemos mirar hacia Grecia, y el nombre va a derivar de la ciudad de Pérgamo, un lugar en el que se encontraba una de las bibliotecas más grandes del mundo, rival de la biblioteca de Alejandría, la cual fue quemada, y fue en la época en la que el papiro comenzó a escasear, cuando los pergaminos se convirtieron en la alternativa perfecta. Luego iban a venir las tablillas de cera, que se dieron en la antigüedad clásica y en la Edad Media, y empezaron a circular estas tablillas de cera, que fueron mucho más prácticas que los materiales presentes de escritura. Se trata de pequeños bloques de madera que recubrían con capas y capas de cera e incisos con la punta de un punzón, que podía ser de madera o de metal, incluso de marfil. Las tablillas podían rascarse y reutilizarse. Lo innovador era la forma. Las tablillas estaban unidas en un extremo mediante hilos de cuerda o de hierro. Acá hemos llegado a la mayor revolución en la historia del libro, una revolución que, al igual que la que estamos viviendo ahora, suscitó unas reacciones diversas en los lectores. Los romanos lo llamaban códices, un nombre que deriva del latín caudex, que significa corteza o tronco de árbol. Los códices tenían aspecto de libro como lo entendemos actualmente. Estaban protegidos por una cubierta de madera o por hojas de papiro o pergamino pegadas. Su interior incluía hojas de papiro escritas en ambos lados.
La gran revolución va a residir en la comodidad del formato. Los códigos eran dimensiones reducidas, las páginas eran muy fáciles de hojear y los números de página y el índice facilitaban su consulta. Pero a pesar de esto, los paganos y el pueblo judío seguían muy apegados a la tradición del rollo y se mostraban muy desconfiados ante la novedad. Sin embargo, por otra parte estaba la comunidad cristiana, la cual acogió con entusiasmo la novedad descubierta, con los monjes que transcribían en los códices oraciones y textos sagrados. En la Edad Media, el cristianismo fue decisivo en la afirmación de los nuevos libros, que se volvieron un importantísimo medio de transmisión en las obras literarias. Ahora pasamos al año 500 y 1500 para ver lo que fue el manuscrito. Estos valiosos libros estaban escritos a mano por los monjes, decorados con materiales preciosos como lo era la plata o el oro, coloreados con tintes brillantes y adornados con ilustraciones detalladas. Eran unas verdaderas obras de arte con un papel fundamental, ya que si no hubiesen sido transcritas en códices iluminados, gran parte de la antigua literatura griega y romana no habría llegado hasta nosotros. Ok, por último llegamos a lo que es el primer libro impreso, que fue en el siglo XVI, y llegamos a lo que fue el libro impreso, que fue descubierto en el siglo VI, y una buena parte de la historia del libro coincide con la historia de la imprenta, que también comienza en el siglo VI después de Cristo, cuando se inventó en China el primer proceso de impresión con bloques de madera. El bloque de madera con caracteres esculpidos en relieve se bañaba con tinta y se exprimía en la hoja a modo de sello. Uno de los primeros textos impresos con este sistema, o al menos uno de los más antiguos que han llegado hasta nosotros, va a ser una copia de El Sutra de Diamante, que data de 868 después de Cristo. Se trata de un rollo compuesto por 6 hojas de papel de más 5 metros de largo. Y así llegamos al final de esta ojeada de la historia del libro. Espero que les haya gustado y muchas gracias.